Soy el pastor Juan José Gil. Algunos se preguntan, y lo hacen en los comentarios, ¿por qué si la advertencia, como leemos en Mateo 24, dada por Jesús, es que los que están en Judea o los que estén en Jerusalén huyan a los montes y se refugien allí frente a la amenaza? Y todos sabemos lo que ocurrió allá por el año 70. Bueno, si se da esa especificación tan exacta como Judea y Jerusalén para ir a los montes, ¿por qué nosotros deberíamos de extenderlo a toda la tierra, es decir, a todos los creyentes donde sea que estén? ¿Y frente a qué amenaza? Porque ahí parece estar hablando de la abominación desoladora. Bueno, en la Biblia hay un principio que es el principio de expresar en lo particular lo que es generar, es decir, hay un ejemplo que os puede parecer pequeño, pero que en realidad tiene una aplicación a un ámbito mucho mayor. Por eso lo llamamos principios, o lo llamamos ejemplos o valores incluso, que son aplicables a toda la humanidad en cualquier lugar a donde estén. Por eso no nos debe de extrañar que lo que se dice en el Evangelio para las personas que están en Israel sean para todo el mundo. En este caso, el Israel geográfico, el Israel que está en los días de Jesús escuchando sus predicaciones o sus enseñanzas, están representando a todos los creyentes en toda la tierra. El que se comenzara en Jerusalén no significa o en Judea o en Galilea o en cualquier otra localización dentro de Israel, no significa que esas personas eran las únicas receptivas o a las que se les iría dirigido el mensaje. En realidad, el mensaje era para todas las naciones. Por tanto, por extensión, y siguiendo este modelo, este principio, podemos decir que todo lo que Jesús estaba diciendo a los creyentes en aquella ubicación y en aquel momento se aplica también a todos los creyentes en todo momento y en toda ubicación. Eso es importante entenderlo. No nos debe extrañar, por eso, que lo apliquemos ahora, de la misma manera que aplicamos muchas otras cosas más. Queremos hacer lo que sea lo correcto, lo que sea la voluntad de Dios para cada circunstancia, también para cada amenaza, para cada situación de tribulación o de persecución. Las cosas que Jesús dijo entonces son también para aplicarse ahora. Fíjate cómo en el primer capítulo de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo hace una aplicación que va de lo particular a lo general. Cuando habla de las promesas de Dios, se está refiriendo a las promesas del Antiguo Testamento. Sabemos que las promesas del Antiguo Testamento fueron dadas a hombres de fe o bien a Israel. Así son las promesas a Abraham o posteriormente las promesas al pueblo, el pueblo de Israel que sale de Egipto y al pueblo de Israel que va a vivir a lo largo de su historia, incluidos los profetas, reyes y demás. Bueno, pues lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todas las promesas de Dios, acumuladas, se entiende, en el Antiguo Testamento, también son para nosotros, es decir, dice que son sí y amén por medio de nosotros, y está hablando, como sabemos perfectamente, a los corintios, que eran gentiles convertidos al Evangelio, y que por tanto directamente no y originalmente las promesas no eran para ellos, eran para los creyentes del pueblo de Israel. Sin embargo, eso se hace extensible a todos los creyentes en todas las edades y en cualquier lugar, de cualquier raza, de cualquier condición. Por tanto, ahí vemos cómo se aplica
el principio de lo particular a lo general, de lo poco a lo mucho, de una ubicación muy pequeña como pudiera ser Jerusalén en aquellos días, hasta prácticamente todas las ciudades, hasta todos los territorios, porque la advertencia de Dios es para creyentes que estemos en los momentos de peligro, los momentos de amenaza, en cualquier lugar del mundo. Que entonces se habla de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, nos dice Jesús. Bueno, pues también la abominación desoladora es un ejemplo de algo en particular que estaba ocurriendo en el templo de Dios, que ocurrió en distintas ocasiones, desde la persecución de Antíoco IV hasta las propias persecuciones romanas, cuando destruyeron el templo y demás, pues todo eso que afectó a los lugares sagrados en aquellos momentos para Dios dentro de ese territorio, también hay cosas que están ocurriendo hoy que afectan no a esos templos, porque ya no existen, pero sí al templo del Espíritu, que somos nosotros los creyentes, y que vienen a amenazarnos y a causarnos tribulación, angustia, persecución y demás en este momento de la historia. Por tanto, lo que se consideraba entonces abominable y desolador, también sigue operando hoy a otro nivel, como ha ocurrido con muchas otras cosas, que los cambios de tiempos, estamos hablando de pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de lo anterior a lo posterior o del pasado al futuro, lo que vemos son réplicas, aunque en distinto contexto, pero de algo muy similar y que podría llevar el mismo nombre. Es decir, hoy lo que llamamos abominación en el templo de Dios pueden ser muchas cosas que hoy se toman como, bueno, como parte del mundo o parte del ataque de Satanás contra la Iglesia, que no lo llamamos abominación, lo podemos llamar otras cosas, no lo llamamos desolación, lo podemos llamar de alguna otra manera, pero que en el fondo mantienen el mismo principio. Son cosas abominables a Dios, como vemos tantas hoy en día que aparecen de continuo en la televisión, en las películas, ataques contra la vida, ataques contra la integridad del ser humano, ataques contra la biología, ataque contra las libertades. Hay muchas cosas que podríamos considerar abominables a los ojos de Dios, como lo es toda injusticia y todo aquello que ataca a la revelación divina y a los principios básicos del pueblo de Dios, o mejor dicho, los principios bíblicos. Bueno, pues entonces podemos entender que se puede dar esa traslación, esa especie de interpretación paralela que, siguiendo los mismos principios y los mismos fundamentos, aunque estemos en etapas muy distintas de la historia, sin embargo son igualmente aplicables. Hoy también tenemos cosas abominables que atacan a la naturaleza humana, cosas que tienen que ver, quizás se llamen de otra forma, se pueden llamar transhumanismo o, en fin, lo que queramos ponerle hoy en día porque vivimos en otro contexto y están ocurriendo cosas sin duda diferentes, pero que en el trasfondo mantienen el mismo principio y la misma consecuencia o una consecuencia muy similar. Entonces, hay abominaciones y hay desolación. Por ejemplo, la marca de la bestia es una abominación, va a ser una abominación o está siendo una abominación en donde sea que se esté implantando y va a causar una gran desolación porque finalmente se va a publicar como obligatoria, se va a imponer y quien no lo haga va a recibir persecución. Por eso
aplicamos estas cosas sin necesidad de estar en el mismo tiempo o en la misma ubicación geográfica. Lo que se dijo para Israel en aquel tiempo, hoy se puede considerar para toda la humanidad. Lo que se dijo en aquel tiempo para el templo, hoy se puede aplicar a todo creyente, a toda la Iglesia de Dios, a todos los verdaderos creyentes en Cristo. Somos el templo de Dios y, por tanto, la aplicación, tanto para las amenazas, persecuciones, como para las promesas y bendiciones, se aplican por igual de la misma manera. Bien, otros de vez en cuando, no son muchos, gracias a Dios, la mayoría de los que estáis siguiendo el canal lo agradecéis y estáis aprendiendo o estáis por lo menos reflexionando y meditando en estas cosas, pero otros no sé si es que no lo entienden o lo toman a mal, pero bueno, me critican porque yo estoy hablando de angustia, tribulación, estoy hablando de persecución contra el pueblo de Dios, y todo lo tienen como cubierto por una doctrina que dice que nada de eso nos va a ocurrir a la Iglesia, pero realmente es un disparate decir eso, porque hoy mismo, de continuo, lo he dicho muchas veces, pero hoy mismo, sin ir más allá, en muchos lugares de la tierra, la Iglesia de Jesús sufre persecución y no son por eso menos. Si acaso están siendo más honrados que los que aún no recibimos una persecución tan severa. Entonces no tiene sentido que me critiquen por el hecho de que yo diga, siguiendo los principios bíblicos, que hay que ir a las montañas o al desierto, que hay que ponerse a salvo, que hay que estar prevenidos y hay que ser sabios y aprender a sobrevivir. Si se molestan por eso, no sé qué decir, lo siento mucho, pero la Iglesia hoy está sufriendo persecución y Dios no por eso les ama menos o no desea protegerles. Es porque en su sabiduría Dios entiende que eso debe de ser así y que algunos han de caer como mártires y que no todo el mundo va a ser preservado de esa persecución o de esas angustias, de esas tribulaciones. Así que por favor no se metan con el mensajero. Miren primero el mensaje. Vayan a la escritura. Miren a la sociedad. Miren lo que pasa con las iglesias de hoy. No digo que las iglesias en Occidente estén recibiendo persecución severa, ni mucho menos, pero sí en muchos otros lugares. Hay países que son totalmente contrarios al Evangelio y que se prohíbe que la gente lleve una Biblia y mucho más que se predique. Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo es que Dios permite que sufran persecución y angustia y tribulación? ¿Por qué? Si son la Iglesia. Entonces aquellos que dicen, no, pero esa persecución es para Israel. Bueno, pues no es el caso. Hoy, cuando se mata a los cristianos, se incendian sus iglesias, se queman sus casas y se les amenaza de muerte, y muchos mueren, bueno, eso no significa que Dios les ame menos, todo lo contrario. Significa que Dios les está honrando con ocupar ese lugar de privilegio que es dar la vida por la causa de Cristo. En fin, os dejo estas cosas porque creo que, ya que las comentáis, es importante que las aclaremos y que sigamos aprendiendo para que no nos sorprendan estas cosas que a veces nos pueden parecer extrañas o de poca aplicación hoy, pero que son totalmente vigentes. Os dejo con ello y espero que lo meditéis, lo reflexionéis y que aquellas personas que sencillamente no les encaja esto porque han recibido otra doctrina, pues que se den un pequeño baño de humildad y se pongan a estudiar la Biblia por ellos mismos y a comprobar que no siempre las cosas son
como nos las enseñaron en cierta doctrina. Hay que ir de nuevo a la fuente, hay que ir a la palabra de Dios y comprobar si estas cosas son así. En fin, espero que esto os ayude. Que el Señor os bendiga.